Buenas tardes a todas y todos. Integramos esta querida comunidad de Antram, los directivos, empleados y socios. Hoy convoca, en el marco del año fundacional de Antram, de los 30 años de su fundación, convoca a hablar del contexto histórico en que nació nuestra mutual. Ninguna organización, ninguna entidad nace sola, aislada en el mundo, ¿sí? Así que Antram nació en Rosario, en un contexto que tiene que ver mucho para entender sus raíces y su fundación. En Rosario, en la provincia, en el país y en el mundo. Eso nos va a hablar en principio Vicente Serra, que es abogado, profesor de historia y un apasionado de la historia, y nos va a contar un poquito qué pasaba hace 30 años atrás en estos lugares, ¿no? Y luego van a desarrollar, van a contarnos informalmente los directivos que idearon hace 30 años y que dieron forma a un sueño y concretaron este sueño que es nuestra mutual. La idea es que en la medida que va desarrollándose la actividad y después de cada presentación, quienes quieran hacer alguna pregunta o aporte, levanten la mano, abajo donde dice reacciones, van a encontrar una serie de emoticones, pueden poner la manito, para que nosotros sepamos que quieren acotar algo. Vamos a tener los micrófonos apagados, excepto quien está disertando, pueden tener las cámaras encendidas. Con estas dos pautas para poder ordenarnos y trabajar bien, no deberíamos tener problemas. Entonces, cuando quieran decir algo, levantan la mano con esa reacción que tienen abajo en la pantalla del Zoom, ¿sí? Esto permite que no tengamos todos los micrófonos abiertos y se escuchen ruidos de fondo que a veces realmente molestan. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presentes, así que damos inicio con la presentación del doctor Serra. Voy ahora a compartir la pantalla, Vicente, así puedes ir desarrollando la temática. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, realmente es un lujo estar con ustedes. Con Arístides, y vamos a pasar unas fotos para recordar ese tiempo pasado de hace 30 años. Mucho, poco, no sé, pero van a ver que pasaron muchas cosas, el mundo estaba cambiando. Rosario estaba cambiando. Creo que lo primero que vamos a recordar, Arístides, vos vas poniendo los videos. ¿Se acuerdan de eso? Los saqueos de Rosario. Ese es el contexto histórico que nos deparaba la ciudad. El año anterior habían sido. La gente estaba asustada, los comerciantes se cubrían como podían. Muertos hubo. El gobernador Reviglio habló de un hecho subversivo. El comandante en jefe del ejército, del segundo cuerpo, dijo algo por el estilo. Pero había hambre. Ese es el tema de fondo. Había hambre en la ciudad. Eso fue lo que generó eso. Grandes supermercados fueron saqueados. ¿Se acuerdan del Supercop? Reina Elena, La Reina, Boerio, el Hipertigre. Todos fueron saqueados, más de 300 negocios. A los pocos meses hubo remesones. El gobierno actuó, tuvo que actuar. Se repartieron cajas, se llamaban cajas PAN, se repartieron subsidios, zapatillas, colchones. Es que Rosario estaba sumergido en una época de hambre. No era solamente Rosario, el país también. Y el mundo estaba cambiando. Miren esas imágenes. Era el mismo año, el año de que estamos hablando, 1991, la Guerra del Golfo, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, Yeltsin
el primer presidente de la Federación Rusa. La Unión Soviética ya no existía. Chernobyl, ese desastre mundial que todavía sigue causando daño a la humanidad. Fukuyama, un filósofo, hablaba del fin de la utopía, porque al caer el muro de Berlín, al desaparecer la Unión Soviética, el mundo se transformaba, se hizo neoliberal, totalmente. El capitalismo explotador se apropió del mundo, de América Latina también. Le llamaron el Consenso de Washington. Color de Melo en Brasil, Andrés Pérez en Venezuela, Salinas de Gortari en México, Carlos Menem en la Argentina, dieron ese golpe neoliberal. No se esperaba. El mundo cambiaba para bien. Pocos lo creían. Seguimos. Hechos históricos importantes. Fujimori, ahora la hija, ¿no es cierto? Keiko pretende la presidencia. El Mercosur, 4 países americanos, nuestro país, la Argentina, ese año de 91. El año de la fundación de Antram era el año de la fundación del Mercosur. Lo había dicho Perón, esas 4 estrellitas son la Cruz del Sur. Perón había dicho, un día la Cruz del Sur nos va a mostrar el camino. No en vano, la Cruz del Sur es el emblema del Mercosur. Otros países deberían estar entre esas banderitas que después se fueron sumando. Un mundo difícil. George Bush, el dueño del mundo. Monsanto, el dueño de la tierra, porque ese año 91 nos deparó una sorpresa también. Se empezó a hablar de un nuevo oro, la soja transgénica. Y había que entrar en ese nuevo mundo, distinto, difícil, servil. Pero bueno, era lo que teníamos. Algunos la pelearon durante años y llegaron a ser presidente. Ese año fue también el fin del apartheid en Sudáfrica. Ese nuevo líder del mundo, un negro. Rara vez un negro era líder mundial. Nos mostraban un camino distinto, que lamentablemente no era el de la Argentina. Seguimos, Ari. Vamos rápido. Era el fin del gobierno de Reviglio, el Chajá. Y Menem había descubierto una nueva forma de gobernar. Menem, un riojano que encandilaba a muchos, un seductor de hombres y mujeres. Había inventado una nueva forma. Lo inventó a Palito Ortega, inventó a Reutemann. Otros más también. De la mano de la ley de lemas, llega el gobierno Reutemann. Cambia un poco la historia para la provincia. No mucho. Para Rosario, es una época que no es del todo mala. Dentro de la crisis, de la hiperinflación, del desempleo, Rosario mostraba algunos chispazos todavía. Esa es la parte mala, las colas para cobrar. Los bancos te daban el dinero, tu dinero a cuentagotas. La inflación se lo llevaba todo. Ese año la inflación, el año anterior fue del 761%. El año 1991, lo tengo por ahí anotado, 1.344% de la inflación. Había algunos que iniciaban nuevas actividades, eran los despedidos, taxistas, kioscos por todos lados, con el dinero de las indemnizaciones, que como ustedes saben se termina enseguida. Algunos barrios en Rosario, no digo que florecían, pero había como un boom inmobiliario. Qué raro, en un contexto
miserable. Sin embargo, algunos florecían. Las cosas no le iban del todo mal, pese a la desocupación, a la inflación, a la miseria generalizada. Pero ese mundo nos estaban vendiendo un verso. Y ese caballero era Menem, que hablaba de un mundo nuevo, del salariazo, de la revolución productiva. Pero los obreros se preguntaban, ¿y dónde está? ¿Cuándo nos toca? El nuevo gobierno de Menem, perdón, empezó, ¿se acuerdan? Miguel Ángel Roig fue su primer ministro de Economía, un hombre de Bujiborn. Ese era el acuerdo que tenía Menem con Bush, eso que se llamó las relaciones carnales. No duró mucho Roig, se murió a los 5 días. Néstor Rapanelli fue el segundo ministro, también de Bujiborn. Empezaba a hablar de un nuevo tema, privatizaciones. Se empezaron a vender hasta las joyas de la corona. YPF, Aerolíneas Argentinas. Ahí lo vemos a Usandizaga. Usandizaga había dicho claramente, si gana Menem me voy. Hombre de palabra, se fue. Lo dijo a Pirín Ramírez de interino. Usandizaga, un hombre que algunos en el Rosario lo admiraban, las luminarias, las calles pavimentadas, pero se olvidó de los rosarinos. Era un hombre autoritario. Con él empezaron los primeros paros municipales, pero se fue. Había ganado nominalmente las elecciones de Santa Fe, pero la ley de Lemas coronó a Reutemann. Pirín Ramírez lo sucedió brevemente hasta que se eligió a uno de afuera, un partido nuevo, chiquito parecía. Héctor Caballero había sido un dirigente estudiantil, no era demasiado conocido, pero el peronismo provincial y también el de Rosario estaba desacreditado. Banrel con sus juguetes, anteriormente Aurelio Martínez, y ganó alguien de afuera para completar el mandato de 2 años que quedaba después de la renuncia, la huida de Usandizaga. Continuamos, Ari. Y bueno, la esperanza. Los últimos tiempos de Alfonsín fueron tremendos. La desocupación. Todo se vino abajo en poco tiempo. No daba con la fórmula. Tuvo que adelantar la entrega del poder a Menem, que era la esperanza. Era la esperanza para muchos. No lo fue. En 1991, entonces, también, el 1 de marzo, asumió ese señor que está abrazando a Menem y le falta el cabello. Antes había estado el morocho de atrás, Herman González. Y bueno, Domingo Cavallo traía un plan, se llamaba la Ley de Convertibilidad, y lo anunció como un éxito formidable. 1 peso, $1. Y la gente lo creyó. Realmente creíamos que 1 peso valía $1. No era posible, pero bajó la inflación de 1.344%. En el año 91 lo llevó al 25%. Se abrieron las importaciones, todo por 2 pesos. Viajes al exterior en cuotas. La gente que se iba a Florianópolis, cuando no a Miami. Parecía que todo estaba bien. Se estaba vendiendo el país, hasta las joyas de la corona.
todas las empresas públicas. Claro, eso significaba que había plata en el país. Duró poco. El FMI, como siempre, el FMI presta a intereses usurarios. En eso se fue la venta de todas las empresas públicas. Había que achicar el país, era la receta del fondo. Cuando no, se empezaron a echar empleados públicos de las provincias, de las municipalidades. Pero algunos estaban felices, se iban a Miami. Gastábamos lo que no teníamos o lo que creíamos que teníamos. El país estaba en manos de los negocios financieros, los bancos mandaban en el país. Iban a subir los salarios, subieron, no, uy, qué feo, ¿qué pasó? Eso era para hacer una nota de color. Ese año, señores de News All Boys, tuvieron una buena noticia, salieron campeones. Salieron campeones en el campeonato clausura, perdón, en el campeonato apertura del 90, en el Gigante le ganaron 1-0 a Boca. Boca salió campeón del clausura en el 91, jugaron la final en la cancha del Boca ante una lluvia torrencial. Empataron. Se fue a los penales. Scoponi fue el héroe de la jornada. 3-1. Newell's campeón. ¿Y cómo le fue a Central? Mal. Muy mal. 15 salió en el campeonato. Ese año perdió 4-0 con Newell's. Pero el goleador fue Pizzi. El técnico era Getulio Soffi, Vesco era el presidente. Algunos se divertían con el fútbol. Pan y circo, siempre la misma fórmula. El perro Santillán aparecía como un iluminado, y también Ubaldini, y el negro Moyano, Palacios de los conductores. Eran esperanzas ante un país que se venía abajo, porque el pan prometido, el trabajo prometido, la revolución prometida, no se veía por ningún lado. La desocupación de Rosario en 1991 fue del 21%. Los puertos de Rosario cerraron, se trasladaron, cayó la industria, cayó el comercio, pero se abrían shoppings, supermercados, empezó a cerrar el cordón industrial, cayeron las carroceras, se cerró Estexa, el Swiss despidió la mitad del personal. Se cerró Daneri, Massey Ferguson, Gema, Migra, Free Road. Rosario estaba mal, estaba muy mal. Se decía que un cuarto de la población de Rosario estaba en la pobreza. Crecían las villas, un 20% más de lo que había. Ese era el panorama. Algunos querían soñar con un mundo mejor. Todavía creían en Menem, creían en la revolución productiva, creían en el consenso de Washington, creían en las relaciones carnales. La música acompañaba, por lo menos, había un escape. El escape era la trova rosarina, de Baglietto, Garrea, Bonicio, Goldín, Van der Mole. Todavía están los muchachos, un poco más viejos, claro, ¿no? Y los Redondos aparecían, ese grupo nuevo, y Charlie, y Fito Páez, Ataque 77, Divididos, Soda Stereo, que todavía siguen. Esto es simplemente un panorama de lo que pasaba en el mundo, en la provincia, en Rosario. Algunos deliraban, algunos soñaban, algunos dormían, pero había unos soñadores que creían en un mundo mejor. Eran los muchachos de Amtram. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tito.
Realmente tuviste en los tiempos preestablecidos, esto da para mucho, para hablar mucho más, y ojalá esta pandemia nos permita a la brevedad posible juntarnos y hacer esta charla en forma presencial ahí en el auditorio de Antram, porque nada hay como la presencialidad para estas cosas, para vernos, para reírnos, para recordar todo esto que rápidamente, este pantallazo que vos nos transmitiste, que seguramente a muchos de los que están acá presentes les produjo muchos recuerdos y reflexiones. Así que, si les parece, vamos ahora a ver la otra presentación, que tiene que ver con la mutual, ¿no? Ahí estamos. Bocha, si querés tomar la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar. Gracias, Tito, por esta locución tuya que realmente nos retrotrajo a lo que estaba ocurriendo no solamente en nuestra ciudad, sino en el resto del país, en el mundo. Y creo que fue muy, muy gráfico lo tuyo, muy, como siempre, digamos, ¿no? Muy didáctico. Gracias, Aristides. Y bueno, es nuestro 30 aniversario, pero nosotros fundamos, o sea, hicimos la asamblea constitutiva de la Mutual, o sea, su fundación, en diciembre, el 5 de diciembre del año 1990. 72 compañeros y compañeras municipales activos y jubilados estuvieron en esa asamblea constitutiva, 72 personas. Y ahí aprobamos una serie de estatutos, los reglamentos, y bueno, o sea que había un trabajo previo, o sea, llegamos a esa asamblea de constitución de la Mutual ya con un trabajo importante previamente y expresando en ese estatuto, en esos reglamentos que hacíamos para los servicios que pensábamos dar en la Mutual, mucho de lo que eran nuestras inquietudes, nuestras utopías en aquel momento, ¿cierto? Estábamos trabajando en función de brindarle una institución que cumpliera con las expectativas, que cubriera las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras municipales. Y eso, bueno, estábamos muy consustanciados con eso y estábamos convencidos que lo íbamos a poder llevar adelante, a pesar de que en ese momento teníamos solamente papeles. Pero bueno, a partir de ahí, de esa asamblea constitutiva, con un trabajo previo, comenzamos a trabajar arduamente, no solamente para conseguir, lo que teníamos que conseguir local, no teníamos local. Teníamos que conseguir un local donde funcionar, teníamos que empezar a armar los servicios que pensábamos hacer, y bueno, y teníamos también que asociar. Necesitaba socio la institución. Obviamente que los primeros socios fuimos los 72 que estuvimos en esa asamblea constitutiva. Y bueno, comenzamos con mucha expectativa, mucha energía, mucha militancia para poder conseguir una real cantidad de socios, conseguir el local. Y en ese momento el local que conseguimos más apropiado para nuestra expectativa eran los consultorios externos del sanatorio, del que había sido el sanatorio de Ince. Hacía 3 años que estaba cerrado el sanatorio. Y los consultorios externos que estaban por calle Urquiza, 2240, nos pareció el lugar apropiado. ¿Por qué? Porque nosotros poníamos el acento de los servicios, el perfil de nuestra institución tenía que ser la salud. No solamente tener ese servicio, obviamente habíamos probado muchos reglamentos de servicios, pero
entendíamos que la salud tenía que ser el perfil de nuestra institución, porque en ese momento teníamos muchos problemas los trabajadores municipales con el tema de salud. Había cortes permanentes con el IAPOS. El IAPOS tenía sus inconvenientes. En ese momento trabajaba por prestación, directamente con contratos prestacionales con los distintos sanatorios, y bueno, y permanentemente había cortes. Y nadie atendía en ese momento por una orden de IAPOS, todo plus y todo lo demás, ¿cierto? Todo lo que incluso actualmente por ahí se padece, ¿no? Pero en ese momento estaba muy, muy complicado la situación de salud. Es más, en nuestra zona no había odontología. Odontología tenía la primera circunscripción, la segunda circunscripción no tenía odontología. O sea que era un clamor de la gente, una necesidad que atendiéramos el tema de salud. Y así nos abocamos a eso, alquilando este local, que lo tuvimos que refaccionar, hacía 3 años que estaba cerrado, pero donde teníamos 6 consultorios y un laboratorio de análisis clínico. Así comenzamos brindando, aparte de los servicios que brindábamos ahí, con ese servicio ambulatorio, comenzamos contratando servicios que eran muy, muy importantes, como era el médico a domicilio, las emergencias, la urgencia médica, la odontología, a través de un convenio que hicimos con la Asociación Odontológica de Rosario. Bueno, contratamos también enfermería domiciliaria, ofrecíamos el servicio de sepelio y los subsidios. Eso era todo lo que tenía la institución, que era mucho para hacer que recién empezábamos. Y rápidamente empezamos a crecer. Cuando nosotros abrimos el local, lo logramos abrir con 2.000 socios, que hemos venido asociando arduamente en este periodo, desde la fundación hasta la inauguración, que la hicimos el 5 de abril de 1991. Era un viernes, así que el lunes 8 ya comenzamos con la actividad. Y bueno, no eran tiempos fáciles. El enmarque que hizo el doctor Serra habla a las claras de la situación difícil que se vivía, y bueno, la situación, la única situación favorable que teníamos los trabajadores municipales era la estabilidad, pero la situación económica era muy difícil, y la economía social, las mutuarias, la cooperativa, venían a suplir una situación, venían a ayudar a los trabajadores y a los jubilados, a las jubiladas, a que sus ingresos rindieran más, que se pudiera conseguir con los mismos ingresos una mejor calidad de vida. Y a eso nos abocamos, y la gente reconoció ese esfuerzo y nos acompañó estupendamente. Realmente estamos muy agradecidos por los trabajadores, la confianza que depositaron en nosotros en ese momento, porque cuando recién empezamos a asociar, no teníamos servicios para brindarle, ni local. Sin embargo, se asociaban por la confianza que tenían en nosotros, y eso realmente es algo que lo vamos a recordar, y lo tenemos muy, muy presente. Cuando conformamos ahí el equipo médico que nos iba a atender, eso fue también una tarea importante para tratar de cubrir todas las especialidades que podíamos llegar con tan pocos consultorios. Nuestro primer director médico fue el doctor Sergio Ramón, que algunos obviamente lo recuerdan, que murió muy joven. Al otro año, bueno, tuvo, fruto de un aneurisma, falleció muy, muy joven, a los 36 años. Y a partir de allí, la dirección médica nuestra quedó en manos del doctor Gerardo Fiorotto. Toda esta primera etapa fue muy importante, y teníamos que empezar a dar otros servicios. Y bueno, y vamos a relatar la famosa, que ya lo hemos contado a mucha gente, y tal vez algunos no lo han comentado, no lo sepan todavía, que fue vender bicicletas. Ese fue el primer servicio, aparte de estos que yo relaté, que nos animamos a implementar, porque
nosotros queríamos hacer una proveeduría de artículos del hogar, pero no teníamos fondo, no sabíamos cómo iba a responder la gente, y bueno, y se comenzaron a vender bicicletas, y también era fruto de la situación de ese momento, ¿cierto? La gente necesitaba la bicicleta para trasladarse al trabajo, era algo que le resultaba económico, y así comenzamos, que eso me gustaría que alguno me auxilie Pedro tal vez, con la historia ahí de las famosas 20 bicicletas que compramos en noviembre del 91. Sí, fue en noviembre del 91 que inclusive nos autorizó el Consejo Directivo al presidente y a mí, que en ese momento era el tesorero de la Mutual, a adquirir las bicicletas. Y bueno, la compramos en una empresa cerca de ahí de la calle Urquiza, creo que en la calle Catamarca, que se llamaba, no sé si todavía existe, Airbnb. Compramos 20 bicicletas, realmente fue un éxito extraordinario porque ahí comenzamos a implementar el servicio de proveeduría con las 20 bicicletas. Y enseguida se vendieron y bueno, con el transcurso de 1 o 2 años vendimos más de 2.000 bicicletas. Yo creo que ya todos los municipales tenían bicicletas de Antram. Entonces eso nos animó a... Bueno, y con la bicicleta se incorporó, por ejemplo, José Martín, que ahora es nuestro tesorero, él ya como encargado de lo que llamamos proveeduría, en realidad vendíamos bicicletas solamente, pero ahí empezamos a impulsar ya una proveeduría, que ahí se pueden ver las fotos, que era enfrente de lo que fueron los primeros consultorios médicos nuestros. En Urquiza 2243 se alquilaba ese local, lo alquilamos y ahí implementamos la proveeduría y bueno, conseguimos fondos de distintas maneras, inclusive a fuerte ser sincero, también nos apoyó mucho el Banco Municipal, en esa época nos apoyó, nosotros por ahí recurríamos a solicitar auxilio financiero al banco. Así que así empezó la proveeduría, brindando otros servicios, además de los servicios de salud que ya brindaba. Así que seguimos mucho con el tema. Bueno, sí, nosotros, como decía al principio, empezamos a implementar otros servicios. Bueno, acá lo veo a Facchinelli y Montalbano, fueron los vicepresidentes primero y segundo de la institución, y en la primera foto que muestra hace la publicidad de esta charla, aparece junto con Pedro, conmigo, Mario Almirón, que fue el primer secretario de la institución, con el cual trabajamos arduamente desde este tiempo, y bueno, un gran dirigente que él, bueno, tempranamente falleció, y bueno, él obviamente no está con nosotros, pero lo tenemos siempre en el recuerdo. Bueno, nosotros continuamos tratando de desarrollar el servicio médico asistencial, y así que en el año 93, a principios de 93, implementamos nuestro servicio odontológico. Ahí, bueno, nuestro primer auditor odontológico fue el doctor Jorge Goitía, que él fue el encargado de armar. Habilitamos un par de consultorios, después, ya más adelante, logramos implementar 3 consultorios, y teníamos muy poco espacio allí, pero fue muy, muy importante porque nosotros teníamos un convenio con la Asociación Odontológica para la cobertura, que tenía una serie de limitaciones para la gente. Así que a partir de implementar nuestro propio servicio odontológico, le brindamos más prestaciones a la gente e incrementamos la cantidad de asociados y asociadas que se venían a atender al servicio odontológico. Realmente fue un hecho muy trascendente, y bueno, y hoy creo que es conocido cómo se ha desarrollado nuestro servicio odontológico propio. Bueno, también en ese momento teníamos, digamos,
necesidad de expandirnos en nuestras prestaciones porque había mucha gente, se atendía mucho, y comenzó a rondar la idea de la sede social propia. Y bueno, fue sobre mediados de año, charlando con el Pájaro Echagüe, que era uno de los responsables del Instituto Dorrego, nos plantea la posibilidad de vendernos del instituto a la Mutual. Y bueno, lo estuvimos analizando, vimos las posibilidades. Ellos eran un prestador importante en ese momento, había un cuerpo médico muy importante, de renombre allí, incluso hacían algunas cirugías ambulatorias. Y bueno, tenían rayos, tenían laboratorio, había 2 pisos totalmente completos. Y bueno, nosotros lo llevamos esto a una asamblea, después de haber analizado las posibilidades económicas que teníamos, y lo aprobamos por asamblea, esta compra. Esta compra, creo que firmamos los papeles alrededor de septiembre del 93, o sea, como verán, fue todo muy vertiginoso, porque habíamos arrancado en la Mutual en abril del 91 y ya en septiembre del 93, 2 años y pico después, estábamos firmando la compra de nuestra sede social y de nuestro centro médico asistencial, que ya tenía otra magnitud. Aquí fue realmente un trabajo muy importante y una operación inédita la que se dio, porque juntamos, no se perjudicó nadie, porque juntamos los empleados y empleadas de las 2 instituciones, de la Mutual y del Instituto Dorrego. Y se le dio a optar con quién querían continuar trabajando. Naturalmente que el grueso se iba a quedar con nosotros porque el instituto no necesitaba casi personal, se quedaban gerenciando algunas obras sociales. Y también al cuerpo médico se le ofreció continuar con nosotros. Y ahí y el grueso, prácticamente todos se quedaron con nosotros, los que venían trabajando en el Instituto Dorrego, y había que sumarlo a nuestro propio cuerpo médico, o sea que prácticamente se duplicó el cuerpo médico y había que organizar los horarios, porque naturalmente todos tenían, digamos, determinado horario y que a veces tenían que resignar algo para que estuviera otro de la misma especialidad. Ese fue un trabajo muy arduo que llevó a cabo el doctor Fiorotto, con mucho éxito. Hubo muy buena predisposición por ambas partes, así que cuando el 1 de enero del año 1994, nosotros lo inauguramos en diciembre del 93, hicimos la inauguración y nos hicimos cargo efectivo el 1 de enero del 94. En ese momento teníamos todos el cuerpo médico que venía de Antram y el cuerpo médico que había trabajado en el Instituto Dorrego, trabajando juntos. Lo mismo los empleados, y realmente eso para nosotros fue una gran satisfacción. Creo que fue una etapa muy importante y eso también nos dio un salto en el crecimiento y en la consolidación de la institución, tener la sede social propia y un centro médico asistencial muy, muy importante en la ciudad. No sé si querés acotar algo, Pedrito. Bueno, ahí aparezco hablando en la inauguración, calculo que debe ser. Sí, no, realmente. Era más joven ahí, estoy un poco más joven. Un trabajo muy, muy grande y en esos 2 o 3 años también nosotros adquirimos el terreno, comenzamos a pagar, ¿no?, la adquisición del terreno de calle Pellegrini. Comenzamos ya a hablar con la empresa para la construcción del Panteón Social en el cementerio de la ciudad, o sea que fueron años muy, muy vertiginosos y la verdad que de mucho trabajo.
Y bueno, y había muchos compañeros, no éramos, nosotros ahora somos los que quedamos, pero Almirón, lo recordamos a Fachinelo, Montalbano, después empleados como Nora López, como Raúl Páez, Julia Rodríguez, que ahora se jubiló. Es bueno recordarlo a todos, a Ripoll, a Raúl Ripoll, que ha fallecido. Nombro digamos, a algunos. Sería injusto quizás nombrar a ellos solos y no nombrar a tantos que han trabajado para que la Mutual creciera, ¿no? Pero había mucha militancia, la verdad que había mucha militancia, inclusive los compañeros, ¿no? Bueno, en nuestra familia que nos aguantaban, que por ahí estábamos todo el día en la Mutual, ¿no? También el himno y el valor que han tenido ellos es inconmensurable. Y los compañeros que utilizaban nuestros servicios, realmente algunos de ellos están aquí, de esa época, están aquí en esta charla. Así que la verdad que uno recuerda y bueno, alguna emoción te invade. Hay tantas cosas que por ahí no podemos acordar de todo, pero el pantallazo que dio Corbella es más o menos el camino que arrancó la Mutual y que después se fueron sumando tantos compañeros, ¿no? Y la historia así continúa, la historia continúa. Las instituciones tienen que trascendernos a todos. Incluso a veces comentamos con Pedro, al margen de que la institución estaba creciendo y todo, fuimos bastante arriesgados en decidirnos en ese momento con tan poco trecho recorrido, teníamos 2 años y medio de institución, largarnos a comprar un edificio y un centro médico ya funcionando. O sea, no, una empresa muy, muy importante, pero estábamos convencidos que lo íbamos a sacar adelante y bueno, así fue. En esa época ya estaba trabajando con nosotros Nora, Raúl, Julia, no sé si anda por aquí Julia, y bueno, y ahí, como yo comentaba, todos los empleados que venían de Instituto Dorrego quedaron con nosotros, bueno, la mayoría sigue estando con nosotros, al margen de algunos que se han jubilado, ¿cierto? Y eso es una satisfacción también de la institución, ¿no? La continuidad de los empleados y las empleadas que realmente sienten, quieren a la institución y defienden los principios que nos han reglado a todos nosotros. Y otra persona que también nos conoce de aquella época, y que lo veo por ahí, Oscar Martino, el periodista, que nos conoce de antes de que empezáramos a hacer la Mutual, ¿no? Oscar, dale nomás. Dale, Oscar, nomás. No sabía cómo era el mecanismo de la mano, por eso me demoré en principio, porque me hicieron recordar cosas realmente muy lindas. Cuando lo escuchaba a Vicente, a Serra, claro, fue la época también de los comegatos acá en Rosario, cuando se creó Antran, y se creaban elementos, almacenes, lugares, ferias populares para que la gente no le faltara de comer. La verdad que el escenario en el que se funda Antran es difícil. Y si no es por el gran trabajo, la confianza que generaban sus dirigentes, la transparencia de toda la gestión, no hubiera crecido, porque no nos olvidemos que después de un crecimiento importante en medio de un contexto difícil, como bien decía el Bocha, compran el Instituto Dorrego, ahí desarrollan todo el tema de salud, pero después compran la nueva sede de Calle Corrientes y compran la nueva sede, y creo que 10 días después, un mes después, viene una crisis terrible que realmente hacía imposible
construir allí. No obstante eso, se siguió trabajando y se volvió a lograr. Yo siempre digo en los programas de radio que Amtran es un gran ejemplo de transparencia, de lo que hay que hacer. Y la verdad que me siento muy congratulado de formar parte de todo esto. Esto quería decir y, por supuesto, felicitarlos a todos. Gracias, Oscar, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Bueno, creo que si no hay alguien que quiera hablar o preguntar algo, podemos ir cerrando, así nadie se cansa, que es más o menos lo que tenemos previsto, Aristide, ¿no? De una hora de... Estamos bien, Bocha, en el tiempo, sí, sí. Estamos muy bien en el tiempo. Quisiera agradecerles a todos los a todos aquellos y aquellas que nos han acompañado en el día de hoy. Fue es rememorar una instancia muy importante como es la fundación, la inauguración de nuestra institución y de las inquietudes, los sueños que nosotros teníamos en aquel momento, poder ponerlo un poco sobre la mesa, y el esfuerzo que se hizo, el esfuerzo de tanto, porque esto era una tarea colectiva. Y fue un esfuerzo muy grande que pusieron un montón de compañeras y compañeras para que esto fuera adelante. Nos acompañaron siempre, siempre los asociados y las asociadas que se fueron continuamente asociando. Por eso hoy tenemos tantos asociados en la institución. Y naturalmente, para cerrar esto, quiero hacer un agradecimiento a todos los que componen nuestra institución. Naturalmente, primero los empleados y las empleadas que son el sostén y la cara visible nuestra, y que realmente están jugadas y jugados con los principios, la orientación de nuestra institución, y por eso tienen una actitud de servicio que no se tiene en una empresa privada, ¿cierto? Esto es otra cuestión. Nosotros acá, cuando nuestros empleados o empleadas atienden a alguien, están atendiendo una sociedad, no están atendiendo un cliente. Y eso está internalizado, y realmente se lo agradezco muchísimo a todos y a todas las que componen nuestro personal. También, obviamente, todos los profesionales que trabajan con nosotros, que son fundamentalmente los profesionales médicos, son de la medicina, son muchísimos, los médicos, los enfermeros, los técnicos radiólogos, los kinesiólogos, todas las distintas especialidades, los odontólogos, también los profesionales que nos asesoran en las distintas especialidades, contables, abogados, arquitectos, que realmente han trabajado siempre muy consustanciado con nosotros. Y naturalmente, como no podía ser de otra manera, el agradecimiento al trabajo, a la dedicación, al esfuerzo que ponen los compañeros y las compañeras que componen el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora de la institución. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un encuentro muy, muy lindo, muy emotivo, y que aspiramos a que esto sirva para aquellos que no lo vivieron como una experiencia, y que le haya servido para el trabajo que vamos a seguir desarrollando. Muchísimas gracias a todos, gracias Aristide por haber organizado, haber tenido la idea de llevar esto adelante, gracias Tito por tu enmarque, muchas gracias a todos y a todas.